Dios, te agradezco esta oportunidad que nos das y que me das especialmente de poder compartir tu enseñanza. En esta hora yo te pido que tú uses mi vida para poder bendecir a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder prestar atención. Ayúdame a mí a poder entregar lo que tú quieres entregarle a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, igual a reflexionar si es que hay algo que debemos mejorar o algo que no estamos haciendo bien con respecto a este tema. Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, sobre todo guardarlo y para posterior ponerlo en práctica. Dios mío, bendícenos en esta hora y ayúdanos desde el más pequeñito hasta el más adulto. Te lo ruego y pido tu dirección para mi vida. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire, el objetivo es entender la naturaleza del servicio cristiano y aplicarlo. Amén. O sea, no es solamente que lo entendamos, porque yo creo que esta enseñanza ya las hemos visto todos, o gran parte de nosotros. Pero lo importante es también que lo coloquemos en práctica. Y esta es la pregunta que no sé si les pasaron ya un papelito o lo anotan, o ahora van a pasárselo. ¿Ya? Y dice, ¿qué entiendo por servicio? ¿Ya? Vamos a tomarlo unos minutos, vamos a responder la pregunta, después van a retirar sus respuestas, y yo creo que 3 o 5 hermanos vamos a leer la respuesta de otro. ¿Amén? ¿Esto va con nombre abajo? No. Al parecer ya no falta nadie. ¿Sí? ¿Sí? Ya. No falta nadie, parece. Ya. La idea es que vamos a leer 5 papelitos solamente. Y las hermanas donde lo recogieron, no vayan a esa mesa. Busquen otra. Y busquen una persona que quiera leer lo que escribieron. Lo que ellos piensan que es el servicio. Es voluntario, no vamos a obligar a nadie, pero hay que leer. Solamente 5, ¿sí? O 6, ¿cuántas mesas hay? 1, 2, 3, 4, 5, se pueden ser uno por mesa. ¿Ya? Empecemos por la derecha, acá con Yasmin. Por la... Bien. Dice que lo que entiendo es que es una acción que busca ayudar a alguien voluntariamente sin recibir nada a cambio. Amén. Gracias. Sigamos con la otra mesa. Servicio es cuando ayudar a las personas. Vos también dice, entiendo por servicio el poder ayudar a los hermanos que necesitan, por favor, también poder hacerlo a los hermanos que necesiten. ¿Sí?
si podemos responder su necesidad, también por la palabra en sí. Amén. Sigamos. Tener disposición ante una necesidad o requerimiento. Además, tener la voluntad de querer estar presente, ayudar en donde tal voluntad nace del corazón. Amén. Yo entiendo el servicio así. Primero servir a Dios en todo, servir servicio de la necesidad de otros y estar servicio. Orar por otros. Amén. Dice, ¿qué entiendo por servicio? ¿Ayudar a otros o servir a otros? Ayudar en algo a alguna persona que no necesita. ¿Qué entiendo por servicio? Es la entrega de la vida de cada discípulo a la obra de Dios. Esto se expresa o se puede expresar en la ayuda a los hermanos o en algún área que la iglesia necesite y el prójimo en general. Amén. Muchas gracias. ¿Falta alguien? ¿No? La Norma. Servir en obediencia, trabajar en algún área de la iglesia, dar tiempo, estar colaborando en lo que me mande con obediencia y sencillez. Amén. Mire. Mire, si nos pudimos dar cuenta en todos los hermanos que leyeron, hay un denominador común, que es la acción. ¿Ya? No es algo que yo pienso, sino me lleva a actuar, a moverme. ¿Ya? Entonces, estuvieron bien todas las respuestas. Yo creo que hay que responder y no pensar que hay respuestas malas. Estamos aquí para crecer, para recordar y para seguir avanzando, ¿ya? Para el Señor. Leamos. Voy a pedir que alguien voluntariamente me ayude a leer esa cita bíblica. Mateo 20, 28. Si no quiere nadie, lo hago yo. El que lo encuentre me levanta la mano. Ya. La ramita quiere leer. ¿Sí? Del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrados ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizado como el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad mi copa beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Cuando los días
oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellos, que los potestados los oprimieron con su autoridad? Mas entre vosotros no seréis así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Yo voy a repetir los últimos 3 versículos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Guardemos el pasaje en nuestra memoria. Después nos vamos a interiorizar más lo que el Señor quiso decir aquí. Esta es parte de la introducción. El servicio como fruto del amor y la comunión. Lo primero que necesitamos entender es que el servicio nace del amor. Mis hermanos, es necesario que usted se quede con esto. El servicio nace del amor. No es una obligación, no es por algo que le piden. Si usted sirve, es porque ama. Y después, durante el desarrollo del tema, lo vamos a ir entendiendo de una mejor manera. Nace del amor. El amor fraternal nos lleva a estar juntos, y el estar juntos nos permite conocer las necesidades de los demás. Cuando conocemos las necesidades, tenemos la oportunidad de poder servir a un hermano. Pero si no estamos juntos, si no hay amor, no estamos juntos, no vamos a conocer las necesidades de los hermanos. El servicio comienza cuando nos disponemos a estar cerca de otro, conocer sus necesidades y actuar con amor para ayudarnos. No es solo hacer algo por el otro, sino estar con él. Prestemos atención a lo que les voy a mencionar ahora. El servicio no comienza con hacer, comienza con estar. Estar presente, estar cerca y estar disponibles. Amén. Hay que estar. ¿Ya? Hay que ser parte de. El servicio es el amor en acción. Y es por eso que le mencionaba en delante, todos tuvimos en nuestra respuesta el denominador que nos lleva a hacer algo. No es solamente, quedarse con desearle buena suerte a alguien o decirle o darle ánimo, sino tenemos que movernos. ¿Sabe que hace un par de días, voy a hacer un paréntesis, tuve la oportunidad de ir a la octava región, donde se quemó todo esto. Fui por algo personal y familiar, a saber de un hermano, ustedes saben, estuvimos orando por él. Y esa parte de Lirquén, que está entre Penco y Tomé, fue a donde yo me crié. O sea, de pequeñito yo allá en Penco nací en el hospital, me crié toda mi infancia hasta los 25 años que el Señor me trajo a esta ciudad. Entonces fue un poco triste ver cómo estaba el pueblo, el cerro todo quemado, los árboles todavía echando humo, la gente saliendo de sus carpas, toda con el carbón de sus casas que las limpiaron. Fue triste ver a mis vecinos que estaban más viejitos de lo que yo los recordaba. Fue fuerte. Pero ¿sabe lo hermoso de todo esto? O sea, me puede decir, ¿qué tiene de hermoso? Si hay algo hermoso, fue
el amor de mucha gente, de mucha gente que sabe que se peleaban de repente por pasar con sus vehículos con ayuda, con agua, con alimento, con lo que usted se imagine, la gente lo andaba ofreciendo. ¿Saben? Yo pienso, yo por mi trabajo siempre siempre ahí voy, o me envían, mejor dicho, a lugares donde pasan hartas cosas mal. Tornados, donde pasó en Puerto Vara la última vez, tuve para el terremoto, y el amor del chileno es grande. No sé, somos una raza única, disculpe el término, pero es como cuando le pasa algo a alguien en un lugar, es como si lo apretaran un botón, tienes que ir a ayudar. ¿Sí? Y lo vi, me alegró, el Señor me ministró con eso, el servicio de mucha gente, o sea, la gente se alegraba por ayudar a alguien, gente que iba a cocinarle a otro. Yo sentía el gozo de esas personas, la alegría en su interior por estar sirviendo a otro, en su desgracia. Así que, mis hermanos, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que el amor y el servicio tienen que llevarlo a una acción. No es solamente decir, oh, estoy pasando una necesidad, ya, mi hermano, yo voy a orar por ti. No es solamente quedarse con eso. ¿Ya? Es ir avanzando, ir entregando. Si tú tienes la oportunidad para bendecir, hazlo. Y no solamente lo material, sino después vamos a ver, no me quiero adelantar. Soy un poco disperso en algunos temas, pero quiero tratar de seguir un orden. Y en esta primera parte vamos a entender por qué tenemos que servir, quién es nuestro máximo ejemplo. Y la segunda parte, después del break, va a ser a quiénes debo servir y cómo debo servir. ¿Ya? Porque tal vez estamos sirviendo, pero debemos de hacerlo de la manera que el Señor quiere. Amén. El servicio es amor en acción. ¿Quién me ayuda con primera de Juan 3, 17, 18? ¿Ya? ¿Sí? Mi hermana Carolina va. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino de hechos y en verdad. Amén. Muchas gracias. ¿Qué lo está enseñando el Señor? No amemos solamente de palabra, sino con nuestros hechos. Amén. Primera de Juan se nos enseña que si vemos a alguien en necesidad y no ayudamos, el amor de Dios no está en nosotros. Servir es demostrar ese amor. El servicio no es algo que se hace, es algo que se vive. Amén. El servicio también es una negación del egoísmo. Cuando servimos nos olvidamos de nosotros mismos. El servicio nos ayuda a salir del círculo del egoísmo y vivir para los demás. Es un acto que va en contra de la naturaleza humana, pero que como cristianos debemos abrazar. Servir es renunciar a nuestra comodidad para poner las necesidades de los demás primero. El servicio va en contra de nuestra naturaleza, porque a casi la mayoría de nosotros nos gusta que nos sirvan tal vez, pero el Señor nos enseña otra cosa. ¿Ya? Aprende a poner las necesidades de los demás primero. Amén. El amor, la comunión y el servicio están conectados. El amor ágape
La comunión, que es la coinonía, nos lleva a la diaconía, que es el servicio. Y están conectados. Si falta uno de ahí, no va a haber servicio. No. Como decía primero, el amor ágape es un amor incondicional, es un amor servicial, es un amor, es el amor del Señor que desinteresado nos lleva a la comunión, y la comunión, cuando estamos juntos, nos lleva al servicio. El servicio no es solo un acto de bondad, es el resultado natural de un amor auténtico. El amor nos lleva a la comunión y de ahí al servicio. Cuando amamos nos unimos y a través de esta unión servimos a los demás. Si pudiéramos resumir hasta aquí, diríamos, cuando hablamos de servicio muchas veces pensamos en hacer cosas, ayudar, colaborar, trabajar, pero la Biblia nos muestra que el servicio no comienza con lo que hacemos, sino con lo que somos. Y el amor fraternal nos lleva a estar juntos, y cuando estamos juntos comenzamos a conocernos, y conocernos descubrimos las necesidades del otro, y esa necesidad se convierte en una oportunidad de servir. Juan nos decía algo muy fuerte: si vemos a nuestro hermano en necesidad y cerramos nuestro corazón, el amor de Dios no permanece en nosotros. Por eso el servicio es amor en acción, es la prueba visible de que el amor de Cristo gobierna nuestra vida. La iglesia también es la extensión de Cristo. La iglesia no está aquí para que la gente la sirva, sino para que sea el instrumento de servicio. Cristo vino a servir y la iglesia, como su cuerpo, debe continuar su obra. La iglesia es la extensión de Cristo en el mundo. Si somos discípulos, nuestra responsabilidad es seguir haciendo lo que el Señor hacía, es colocándolo a disposición. Amén. La encarnación es el acto supremo de servicio. Jesucristo, siendo Dios, se hizo siervo. La encarnación de Cristo es el ejemplo máximo de servicio. El Creador se hace parte de su creación, deja momentáneamente sus privilegios para servirle. Servir es entonces identificarse con el necesitado. Al servir estamos imitando a Cristo. Es un punto 4, dentro del punto, yo no sé si está anotando apuntes, si voy muy rápido o le doy tiempo. Usted me dice que me espere un momento, no sé, o está tomando fotos. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Tiene razón. Estamos para aprender. Sí. Usted me dice cuando esté listo. Vamos a terminar a las 3. ¿Sí? Pero después le puedo compartirle si no alcanza algo. Esto no es mío, esto es una enseñanza que la estamos volviendo a recordar. Así. Me perdí. Ya. El servicio es la naturaleza del discípulo. Mire. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Este es el modelo que debemos seguir como discípulos. No podemos llamarnos discípulos de Cristo si no vivimos con una actitud de servicio. Una actitud de servicio. ¿Sabe que yo pienso que esto el pastor en algún momento me lo compartió junto a más hermanos en alguna reunión?
pero me he dado cuenta que estoy al debe. Sí. Porque después vamos a ir entendiendo que es una necesidad que está presente hoy en día en nosotros, como iglesia. Yo no quiero decir acá, sino en toda la iglesia. Y vamos a entender que después que no es una opción servir. ¿Ya? Y después vamos a ver que hay un criterio que tal vez no lo hemos considerado. Vamos a ir avanzando. Si alguien se duerme, le golpea al lado. Tengo una cámara escondida, así que después voy a ver quién se durmió, así que va a salir en el Instagram. Los cansados, la mujer. Sí, eso lo pasamos ya, me perdí, ¿sí? Sí, ya. Si la iglesia es la extensión de Cristo, miremos entonces al máximo modelo, Cristo mismo. ¿Quién me ayuda a leer Filipenses 2, 5, 9? Es muy conocido la cita bíblica. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo. ¿Quién me ayuda? Ya. Pablo, gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Gracias. Mire, en Filipenses 2, 5 al 9, Pablo describe la actitud de Cristo Jesús. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó naturaleza de siervo y fue obediente hasta la muerte. La humildad y la obediencia son características esenciales del verdadero servicio. Mire, Jesucristo, siendo Dios, dejó todos sus privilegios. Tomó la naturaleza de siervo, se humilló y fue a la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Si Él lo hizo, ¿usted piensa que nosotros lo podemos hacer o lo debemos hacer? A lo mejor no vamos a ir a la cruz, pero tener la actitud de siervo, sí. Leamos Juan 13, del 1 al 17. Voy a necesitar igual que me ayuden a leer, si alguien quiere. Sí. Estamos en el punto de Cristo siendo Dios se hizo siervo. La actitud de Cristo como siervo y ahora el ejemplo. La fiesta de Pascua se acercaba. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Antes de llegar la hora de la cena, el diablo ya había hecho que Judas Iscariote se decidiera a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos
con la toalla. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿vas tú a lavarme los pies? Jesús le respondió: ahora no entiendes por qué lo hago, pero más tarde lo entenderás. Jesús respondió: hasta el 17. 17, sí. Pedro dijo: no, jamás dejaré que me laven los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no serás uno de los míos. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces le preguntó: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen la verdad porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Amén. ¿Me podrías repetir solamente el verso 15? Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Amén. Sí. El Señor no solamente da una lección, la enseñanza la hace práctica. Y sabe usted que es interesante porque al principio del capítulo 13 dice: Jesús, sabiendo que ya había llegado la hora, realiza este acto. Esto ocurre en la última cena, ¿ya? Y sabe que mientras leía y estudiaba estos textos, pensaba lo siguiente: me imagino que para Jesús este acto de servicio o esta lección que le da a sus discípulos era importante. ¿Por qué? Porque si usted se dio cuenta, fue la última lección antes de empezar su vía crucis, antes de irse a la cruz. Fue importantísimo, y le dice el verso 15, y es por eso que a mi hermano Juliano le pedí que repitiera: así como yo lo he hecho, ustedes también lo hacen. Yo no voy a explicarle el acto de servicio porque usted no hemos explicado, pero era un acto que hacían los siervos a sus dueños, no sé cómo decirlo. Pero el Señor, pienso yo, que lo estimó tan importante que dijo: quiero dejarle una imagen práctica antes de que yo me vaya. Y le dejó para el final porque el momento era especial. Ese momento era especial y lo concluye con el lavado de los pies de sus discípulos. O sea, la importancia del Señor, del servicio, no era menor, y poder traspasársela a sus discípulos era importante. Amén. El Señor es nuestro máximo ejemplo de servicio. El servicio como identidad y realización humana. Servir
Servir no solo nos hace más como Cristo, sino que también nos realiza como seres humanos. Cuando descubrimos nuestra vocación de servir, encontramos satisfacción y propósito. El Señor dice en Hechos 20:35 que hay más dicha en dar que recibir. Amén. Si pudiéramos resumir estos puntos, diríamos que Pablo nos dice que Cristo, siendo Dios, no se aferró a su condición, sino que se despojó. El servicio siempre implica una renuncia. No se puede servir sin bajar, sin soltar, sin dejar un lugar de comodidad. Juan 13 vemos algo impresionante. El maestro se arrodilla frente a sus discípulos. Jesús no solo enseña el servicio, lo muestra. Y luego dice algo clave e importante. Les he dado ejemplo. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo. Servir no nos rebaja. Servir nos asemeja a Cristo. Servir nos asemeja a Cristo. Amén. Es un punto 4, la conciencia de ser siervos. Tiene beneficios espirituales de la conciencia de servicio. Cuando entendemos que somos siervos, nuestra vida cambia, nos liberamos del egoísmo, nuestras intenciones se alinean con la voluntad de Dios y comenzamos a vivir con una motivación correcta para todas nuestras acciones. El servicio en todas las áreas de la vida. Servir no solo se trata de predicar o hacer actos visibles. Cualquier actividad diaria puede ser servicio si la hacemos con el corazón de Cristo. La evangelización, la enseñanza, la intercesión, incluso nuestro trabajo y profesiones pueden ser medios para servir. El servicio y disciplina personal, cuidarnos para poder servir mejor es también parte del servicio. No se trata de vivir para nosotros mismos, sino de vivir para los demás. Cualquier talento o habilidad que tengamos es para el servicio de los demás. Amén. Cuando entendemos que somos siervos, cambia nuestra forma de vivir. Dejamos de preguntarnos, ¿qué gano yo? Y comenzamos a preguntar, ¿a quién puedo bendecir? El trabajo deja de ser solo un medio para ganar dinero y se transforma en una forma concreta de servir a la comunidad. Todo trabajo honesto es servicio. Ya estamos por terminar esta primera parte, así. ¿Sí? Si está tomando nota, ¿me dice? Sí. Vamos a terminar a las 3:30. Amén. Sí, amén. ¿Sí? ¿Está? Servir a los hermanos, punto 5. Servir a los hermanos es servir a Cristo. Hay una enseñanza del juicio final. Necesito que otro hermano me ayude a leer Mateo 25, 31, del 31 al 46. Adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará uno de nosotros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Usted se conoce ese pasaje, me imagino, todos los versículos. Pero lo entendemos realmente, así como el Señor nos está diciendo. Me explico. El Señor nos dice que cuando llegue el fin de los tiempos, uno de los criterios para alcanzar la eternidad al lado de Él y disfrutar es si servimos a nuestros hermanos. Y Él se compara: si no lo hicimos con el más pequeñito, a mí no me lo hiciste. Y si usted se fijó en todo lo que leyó nuestro hermano Osvaldo, es pura acción. Me visitaste cuando estaba enfermo, me diste alimento cuando lo necesitaba, me diste de beber cuando tuve sed, me vestiste cuando me faltaba ropa. Mis hermanos, esta porción de la Escritura yo lo interpreto así. O sea, es tan importante como cualquier otra enseñanza del Señor. Puede tal vez, como decía, que lo estemos jugando nuestra eternidad con Cristo al no servir a los demás, al no acudir y atender sus necesidades. Que el Señor nos ayude a poder reflexionar si estamos haciendo o realizando el servicio como Él quiere que lo hagamos. Si usted se fija, el Señor nos dejó toda la estructura como tiene que ser el servicio. En Mateo 25, 31, 46, Jesús nos dice que el criterio final del juicio será si servimos a nuestros hermanos en necesidad. Lo que hagas por ellos lo haces por Cristo. Cuando servimos a los demás es como si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Amén. Ver a Cristo en el hermano. Debemos de aprender a ver a Cristo en cada hermano. Cada vez que ayudamos a alguien, no solo estamos ayudando a Él, sino que estamos honrando a Cristo en el ser. El servicio es adoración práctica.
Y para ir terminando esta primera parte, característica distintiva de las ovejas es servir. En el juicio final, el servicio es lo que distinguirá a los justos de los injustos. Las ovejas son aquellas que sirvieron a sus hermanos, incluso en los actos más sencillos. Amén. Break. Espero se esté entendiendo la enseñanza. ¿Sí? Así que continuando con la enseñanza, el Señor nos enseña a amar a todos y por lo tanto servirles. Debemos servir a todos los que están en necesidad, pero hay un sencillo orden de prioridades que debemos seguir. ¿A quiénes debo servir? Primero, a la familia. Usted no puede estar sirviendo acá si la familia la deja a un lado. ¿Ya? No, eso es un orden divino. Yo voy a leer acá Timoteo 5:8, que es lo que dice. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la verdadera fe y son peores que los incrédulos. Amén. El servicio comienza en casa. La familia es nuestra primera esfera de servicio. Es fácil amar a los demás, pero es más difícil amar y servir a aquellos con los que vivimos diariamente, algunas veces. Así que, mis hermanos, el servicio, el Señor nos pide que siempre sea en casa primero. A los segundos que debemos servir, a la familia de la fe. Y creo que este es el tema principal de esta enseñanza, la familia de la fe. Porque ya estamos sirviendo, ya estamos al servicio en nuestra casa. Pero aquí es importante igual la familia de la fe. ¿Sí? Dice, después debemos servir a la iglesia. La familia de la fe debe tener nuestra prioridad en el servicio. La ayuda fraterna es crucial en el cuerpo de Cristo. ¿Quién me ayuda a leer Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. A todos los seres humanos. Si los tomamos del mismo verso que leyó el pastor, dice, por lo tanto, yo voy a leer otra versión, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. O sea, incluso hay otros textos que nos dicen que igual tenemos que hacer el bien hasta a nuestros enemigos, no pagarle con mal, ¿no? ¿Con qué debemos servir? Con todo lo que somos y tenemos. Hermano, con todo lo que somos y tenemos.
Servir es dar nuestra vida. Esto implica dar nuestro tiempo, recursos, habilidades, afecto, inteligencia y capacidad espiritual. Con todo. Con nuestras capacidades materiales podemos servir con nuestros bienes, abrir nuestro hogar, dar ofrenda, prestar lo que tenemos. Si alguien me ayuda con Romanos 12:13. Romanos 12:13. Acá, ahí, David. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad, con todo. Hay otra versión, pero no me voy a complicar, que igual nos menciona más detalladamente. Abriendo nuestro hogar, con nuestras capacidades físicas y habilidades. Hay muchas maneras de servir: ayudar en casa, enseñar oficios, hacer buenas obras. ¿Quién me ayuda a leer Tito 2:7? Tito 2:7, a ver. Capítulo 2, verso 7. Presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amén. Señor, con nuestra inteligencia y capacidades materiales, profesionales. En un momentito. Aquí está la hoja. Con nuestra inteligencia y capacidades profesionales. Si Dios dota a alguno con mayor capacidad que a otro y los rodea de circunstancias favorables que les permiten progresar, no es para que utilicen estas ventajas solo en ellos mismos, sino para que ayuden a sus hermanos a progresar. Amén. Con nuestras capacidades afectivas. Servir también es dar afecto, amor, cordialidad, a veces una sonrisa, una palabra de aliento o simplemente estar allí para alguien. Puede ser un gran acto de servicio. Debemos de prestar atención a nuestros hermanos e interesarnos en ellos, especialmente los más débiles y retraídos. Apreciarlos, estimarlos, gozarnos con su alegría, sufrir con su dolor. Hay que acompañarnos. ¿Sabe que yo tuve, como le comentaba, fui a ver a mi hermano? Yo sabía que no iba a hacer mucho, pero cuando conversé con él lo sentí tan presionado. O sea, él perdió todo, al igual que todos los que estaban ahí. Pero estuve conversando todos dos días con él y su cabeza ya no daba más. Eso es lo que sentía yo. O sea, no sabía por dónde empezar. ¿Ya? Somos dos hermanos, él me tiene a mí y yo en cuanto a la familia de sangre. Él está empezando a seguir al Señor. Lo están apoyando harto ya la congregación, pero yo viajé a estar solo con él. Yo sabía que no iba a hacer mucho, iba a acompañar, a escucharlo y a ver si podíamos decidir y definir qué es lo que iba a hacer. Gracias al Señor pudimos conversar. Lo orienté a algo, después en la tarde me dijo, sí, tienes razón. ¿Y cuál fue la palabra que le di? O sea, dije, si tienes la oportunidad de poder empezar a levantarte, levántate. No esperes la ayuda porque a lo mejor va a ser tarde y el clima tiene buen clima 2 meses más. Y necesitas que tu familia esté bajo un techo. Necesitó a alguien que lo apoyara en ese momento. En su cabeza pensaba una cosa, tenía la presión de sus hijos, tenía la presión de su esposa, tenía la presión que
que el trabajo, pensaba en muchas cosas y al final no llegaba a nada. Entonces dice, tienes que acompañar a los que sufres, alegrarte con los que se alegran. Tienes que estar solamente estando ahí muchas veces. Es un gran acto de servicio. Amén. Sigamos. Con nuestras capacidades espirituales. Finalmente servimos también con nuestra vida espiritual, orando por otros, enseñando y exhortando, usando los dones espirituales para edificar, también aconsejar y orientar. Efesios 6:18, si alguien me ayuda, ya estamos terminando. ¿Quedan 6 hojas? No. ¿Quién levanta la mano? Lo busco yo. Si alguien levanta antes. Ya, acá con el hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando por todos los santos. Amén. Pero podemos servir mucho y aún así servir mal, por la actitud que tengamos. ¿Con qué actitud debemos servir? No para ser vistos. El servicio genuino no busca reconocimiento. Si servimos solo para ser vistos, nuestra motivación está equivocada. Víctor, ¿me puedes ayudar con Mateo 6, del 1 al 4? Mateo 6, del 1 al 4. Por favor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. En lo secreto. No debemos servir para ser vistos. Motivados por amor. El amor debe ser la motivación central de nuestro servicio. Si no hay amor, el servicio se vacía. Primera de Corintios 13:3, lo voy a buscar yo, Lola. Dice: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Amén. El amor tiene que movernos. Con alegría. Dios ama al dador alegre. Servir no debe ser una carga, sino una alegría. Y para ir terminando, con fe y generosidad, debemos servir con fe, confiando en que Dios usará nuestras acciones para su gloria y con generosidad. Mis hermanos,
hasta aquí está la enseñanza, pero quiero terminar con algo práctico. Y le voy a pedirle a mi hermano David que me ayude con una enseñanza que me la compartieron hace 22 años. Bien simple. Pero la he tratado de hacer parte de mi vida estos 22 años. ¿Me presta el lápiz, pastor? El lápiz. Hace 22 años tuve la oportunidad de compartir con unos hermanos y con mi esposa. Éramos 5. Y mientras compartíamos la comida, estábamos almorzando. No sé cómo llegamos al tema, pero este hermano me dijo, mira, te voy a enseñarte una manera de cómo se debe dar o recibir. Usted me va a entender cuando lo vea. Tomó una servilleta, la envolvió y yo lo voy a ilustrar con este lápiz. Acércate. Y me dijo, recibe esto. Y me dijo, eso no es recibir, eso es tomar, me dijo. Me volvió a quitar el lápiz. O sea, supongamos que no. Y me dijo, recibe nuevamente lo que te estoy pasando. Y cuando la servilleta llegó hasta ahí, yo entendí que para recibir, primero tienes que aprender a abrir tu mano, a entregar, a darte. Amén. Aprendamos eso. Lo he tratado de hacer parte de mi vida cada vez que puedo y no se me ha olvidado en 22 años. Y cada vez que puedo lo recordamos con mi esposa. Muchas gracias. Amén. Esta es la enseñanza, mis hermanos.